Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. El día de hoy, diciembre 2, se celebra el Día de Todos los Fieles Difuntos. Y les voy a mostrar 3 textos bíblicos donde la Biblia se nos enseña que debemos orar por los fieles difuntos. Pero antes de eso, me gustaría mencionar cómo algunas personas siguen celebrando lo que nuestros antepasados celebraban. ¿A qué me refiero? A los años 1519 para atrás. Entonces estamos hablando del tiempo de los aztecas y de los nahuatls, antes de la conquista de los españoles en México. Y llegó Hernán Cortés a la conquista y fue donde, digamos, el cristianismo se empezó a promover. Como muchos de nosotros ya sabemos, esas costumbres se tienen que quedar atrás, porque nosotros, como cristianos católicos que somos, ya no debemos celebrar esas costumbres como lo hacían antes, sino ahora lo tenemos que hacer como nos dice la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, el Día de Todos los Difuntos, hoy muchas personas hacen altares donde ponen diversos objetos. Por ejemplo, les ponen la comida que quizás ese ser querido le gustaba, y tienen la creencia de que el espíritu de ese ser querido va a venir a comer, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que los muertos no regresan. Cuando uno se muere, ya se va ya sea uno al cielo, al purgatorio o al infierno. Entonces, les voy a mostrar con la Biblia un texto bíblico donde nos habla sobre que los muertos no vienen para la tierra. Y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 27, para ser más preciso. Esta historia se relata sobre el rico y Lázaro, el que murió y se fue al cielo. Y el rico se fue a un lugar de fuego, de tormento, ¿no? Donde él sentía que era quemado. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, versículo 27. Y dice así: el otro le replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio, para que no venga también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra de Dios. Entonces aquí tenemos un relato, una conversación de el rico que le pedía a Abraham que enviara siquiera a alguno de los muertos para avisarles sobre el tormento que él estaba pasando. Y aquí nos indica claro que ni aunque manden a los muertos, la gente se convencerá de esto, ¿no? Entonces este texto bíblico nos dice que no debemos de creer que los espíritus vienen a comer comida o a poner los otros objetos, que cada objeto, las personas tienen un cierto significado, pero nosotros como cristianos debemos de abstenernos de exagerar tanto estas costumbres, ¿no?, que tenemos nosotros los hispanos, especialmente de México. Lo que sí creemos es que hay un purgatorio, y la Biblia nos lo demuestra que hay un purgatorio, y para eso me gustaría compartirles un texto bíblico
es Mateo capítulo 5 versículo 25, y ese está un poquito más atrás del Evangelio según San Lucas, y nos va a demostrar cómo Jesús les enseñaba, ¿no?, de que es mejor que nosotros hagamos lo posible de arreglar nuestras cosas aquí, porque ya sea que para más facilidad de irnos al cielo en vez de irnos al infierno, pero también nos indica este texto bíblico de el purgatorio. El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 25, y dice así: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Entonces aquí el Evangelio según San Mateo nos enseña, mismo Jesús está hablando aquí, ¿no?, que es mejor de que tratemos de arreglar nuestras cosas aquí, porque si no lo hacemos, iremos ante Dios, que es el justo juez. Y aquí se menciona la cárcel, es como decir un lugar de purificación, porque la Escritura nos enseña, por ejemplo en el versículo 26 dice: en verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces si dice no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo, quiere decir que sí hay posibilidades de salir de ahí, y esa es una manera como la Biblia nos enseña sobre el purgatorio. Una persona me preguntó, bueno, demuéstrame en la Biblia dónde dice que debemos orar por los difuntos. Entonces tenemos un texto bíblico del Antiguo Testamento, del segundo libro de Macabeos, y ese lo vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 45 para ser más preciso, pero yo les recomiendo de que lean desde el versículo 38, para que ustedes tengan una mejor idea sobre lo que se trataba. Bueno, aquí Macabeo, su nombre es en realidad Judas Macabeos, y en ese tiempo estaba en tiempo de guerra, ¿no? Y muchos de sus soldados obviamente fallecieron, y vamos a ver aquí cómo Judas Macabeos pidió que se orara por ellos, ¿no? Y dice así el capítulo 12, estoy en el libro número 1, voy al libro número 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 45, y dice así: pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Entonces aquí vemos cómo Judas Macabeos hizo mandar hacer un sacrificio por todos sus soldados caídos, ¿no? En esta guerra, cuando recogieron los cuerpos, descubrieron que muchos de los cuerpos llevaban ídolos. Entonces Judas Macabeo mandó a hacer un sacrificio, digamos una misa, en reparación de los pecados que ellos estaban conociendo, de los pecados que ellos habían cometido. Entonces este es un texto, digamos, fundamental, que nos enseña desde el Antiguo Testamento, y estoy hablando desde hace como 140, 150 años antes de la venida de Jesús, ¿no? Y también quiero mostrarles otro texto bíblico donde se nos enseña que debemos orar por los demás,
Y esto lo vamos a encontrar en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 16, donde se nos habla del pecado venial y el pecado mortal. Y dice así la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Bueno, aquí vemos cómo la Biblia nos describe el pecado venial, que si oramos por nuestro hermano que está en pecado venial, Dios le perdonará. Pero también nos menciona sobre un pecado que causa muerte, y dice, y por ese no hay que hacer oraciones. De aquí, de una manera, se nos enseña de que cuando uno fallece en pecado venial, bueno, es bueno nosotros orar por nuestros familiares, porque no sabemos en dónde esté el alma de ellos, si está en el cielo o está en el purgatorio. Si ellos ya están en el cielo, nuestras oraciones les servirán a otras almas que sí lo necesitan. Entonces aquí San Juan nos enseña que también hay un pecado, y dice, y por ellos no pido oración, que viene siendo las almas que se van al infierno. Y para terminar con este tema de orar por los demás, especialmente nuestros difuntos, pero también por los vivos, les voy a mostrar un tercer y último texto bíblico que se enfoca sobre la oración, y eso lo encontramos en la carta de San Pablo a los Efesios, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 6. Déjeme acuerdo el versículo, quiero decir que es el versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, y dice así: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Palabra de Dios. Entonces aquí tenemos cómo San Pablo anima a los del pueblo de Éfeso que oren sin parar, que siempre estén orando. Y aquí se dice, digamos en la segunda parte, dice, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Entonces, nuestra oración por los difuntos, digamos este noviembre 2, es cuando uno debe de enfocarse en orar por nuestros seres queridos. No lo hagamos tanto externo, sino es más interior. Como la Iglesia Católica nos enseña que debemos de orar por nuestros fieles difuntos, bueno, la mejor manera es ofrecer una santa misa por ellos. O cuando tú vayas a comulgar, ofrece esa comunión por tu ser querido. De esa manera le vas a ayudar tremendamente. En adición, también puedes rezar un santo rosario para que descansen tus familiares, para que alcancen esa libertad y vayan a gozar de la gloria con Dios. Y hay otras oraciones, por ejemplo, la Divina Misericordia y otras oraciones preferidas que tú tengas. Entonces lo hacemos más internamente, más espiritualmente. Eso le va a contar más que si haces un grande altar con muchos objetos, pues eso no le va a servir, no le va a hacer beneficio tanto al alma como la Santa Misa y como las oraciones. Así es de que este es nomás un compartimiento de la palabra de Dios sobre cómo nosotros no debemos de creer
lo que creían nuestros ancestros acerca de que nuestros seres queridos que ya habían fallecido venían a comer. Ya la Escritura nos enseñó que los muertos no vienen. Y también les compartí otro texto bíblico donde se nos enseña sobre el purgatorio y 3 textos bíblicos donde se nos demuestra que debemos orar por ellos. Así es de que te aconsejo que los repases en tu tiempo lentamente, medítalos y así podremos todos juntos orar por los fieles difuntos. Gracias.